Organizadores curriculares, por Isamar, Ivette y Emanuel, estudiantes del ENSOG sede San José Iturbide. Dentro de los aprendizajes clave se cuentan con 2 organizadores curriculares, es decir, que organizan los contenidos del programa, los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje. La organización por ámbitos permite preservar en el programa la naturaleza social de las prácticas. Dichos ámbitos surgen del análisis de la finalidad de las prácticas en la vida social, los contextos en que ocurren y la manera en que operan. Tanto para el alumno como para el docente, es de suma importancia conocer los diferentes ámbitos que permite la organización de los contenidos curriculares, ya que es en estos ámbitos en donde se encuentran contenidas las prácticas sociales del lenguaje. Y no hay que olvidar que en el centro del enfoque de la educación actual se encuentran dichas prácticas, sustentando la socialización e interacción entre los diversos agentes educativos. Dicho de otra forma, los organizadores curriculares nos sirven para no perder de vista lo que deseamos conseguir en las escuelas, además de que fundamentan las actividades que se realizan en las aulas. Oralidad. Se refiere al desarrollo de la comunicación verbal. Esta inicia en la etapa preescolar. El desarrollo del lenguaje de los niños al ingresar al preescolar es variable. Las prácticas del lenguaje que se buscan son conversar, el cual es llevar a cabo un diálogo oral o mediante el lenguaje de señas entre 2 o más personas que intervienen alternativamente. Narrar. Tener la capacidad de contar algo que ha sucedido realmente, alguna historia, hecho o anécdota. Describir. Desarrollar la capacidad de explicar cómo es una cosa, persona o lugar. Explicar. Hacer, conocer o comprender algo a alguien de manera clara y precisa. Estas anteriores son las formas de usar el lenguaje, mismas que permiten la participación social, así como organizar el pensamiento para comprender y darse a entender a otros. Fortalecen la oralidad y el desarrollo cognitivo de los niños. Se busca que los niños sean capaces de usar diversas formas de expresión, organizar ideas, compartir diversos tipos de información a través de la expresión, formular explicaciones, expresar secuencias congruentes de ideas y, por último, el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Este es otro elemento del lenguaje que es necesario promover en el aprendizaje de los niños desde sus primeras experiencias educativas para que desarrollen actitudes de respeto hacia esa diversidad. Se trata de que adviertan y comprendan que hay costumbres y tradiciones diversas, así como las que pueden nombrarse de maneras diferentes en otras partes y en otras lenguas. Estudio. Este ámbito, desde nivel preescolar hasta secundaria, se centra en el uso del lenguaje para aprender. Tiene su base en prácticas sociales del lenguaje que se dirigen a leer y escribir para aprender y compartir. Dichas prácticas son las siguientes: intercambio de experiencias de lectura, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, elaboración de textos que presenten información resumida proveniente de diversas fuentes, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos, intercambio escrito de nuevos conocimientos. Dentro del ámbito de estudio, se busca que los alumnos aprendan a buscar información, comprenderla y resumirla, expresar ideas y opiniones, usar el lenguaje cada vez más formal, apropiarse del tipo de lenguaje que se emplea. En cuanto a la producción de textos, se pretende trabajar en temas de reflexión. Asimismo, se prevé que el estudiante aprenda a planear su escritura,
preparando su información, a comunicar claramente las ideas basándose en la elaboración de esquemas y a utilizar la estructura sintáctica y semántica de los textos. Los contenidos de este ámbito están graduados a lo largo de la educación básica, por lo que, en medida que los alumnos avancen en la escolaridad, sus textos deberán ser más largos y coherentes. La literatura es la parte fundamental de las prácticas sociales del lenguaje, para que los alumnos comprendan la intención creativa del lenguaje, amplíen sus horizontes culturales y aprendan a valorar diversos modos de comprender el mundo y de expresarlo por medio de lecturas y narración de diversos subgéneros, lectura y escritura de poemas y canciones, creación de juegos con el lenguaje poético, lectura, escritura y escenificación de obras de teatro. De la misma manera, la literatura juega un papel muy importante en las prácticas sociales del lenguaje, ya que la literatura asociada con la participación social y las prácticas sociales del lenguaje tiene como objetivo la intención creativa e imaginativa del lenguaje. Es por ello que la producción textual es más libre y las expectativas más flexibles en relación con los textos. En el ámbito de la literatura, la escritura de textos inspirados en los textos ya leídos contribuye a su desarrollo de la expresión lingüística en general. Participación social. El lenguaje es el medio principal del cual se estructura el tejido social comunitario. Las prácticas sociales del lenguaje en el ámbito de la participación social tienen como propósito desarrollar y favorecer las maneras de participar en la construcción de la sociedad. Es por ello que un requisito indispensable para la participación social es la regulación del comportamiento. Las prácticas vinculadas con la interpretación de instructivos permiten que los alumnos aprendan a guiar su comportamiento por medio del lenguaje, actúen siguiendo un procedimiento ordenado, jueguen y se relacionen de manera organizada con otros niños. La escuela es una de las protagonistas fundamentales porque dentro de ellas es donde se pueden apreciar las prácticas sociales del lenguaje en diversos individuos. Organización de los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados, según Delia Lerner, son los quehaceres del lector y del escritor, es decir, son lo que los alumnos deben saber hacer para participar de manera adecuada en las prácticas sociales del lenguaje. Cada ámbito cuenta con 5 prácticas sociales del lenguaje y, cada una de ellas, con un solo aprendizaje esperado desglosado en viñetas.